tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy muy contenta porque hoy es mi primer video del año y el primer video de jueves de puntadas. Hoy vamos a hacer la continuación y en este caso sería una pequeña variante del punto arroz simple que yo ya les había dejado anteriormente. Y ahora vamos a hacer el punto arroz doble, que es muy fácil y es especialmente para las personas que quieren aprender a tejer a 2 agujas. Es un punto muy facilito y muy básico, así que manos al tejido. Vamos a tejer esta muestra con lana jazmín. Miren este tono qué bonito. Y mis agujas pequeñas de número 4.5. Vamos a empezar montando 20 puntos. Hacemos nuestro nudito de inicio. Pasamos la aguja, apretamos un poquito. Ahora pasamos, hacemos una lazada, sacamos el hilo y montamos a la aguja. Lazada, sacamos el hilo y montamos. Lazada, sacamos el hilo por debajo y montamos. Lazada, sacamos por la barriguita del punto y montamos. Lazada, sacamos y montamos. Lazada, sacamos el punto y montamos, y de esta manera hasta tener 20 puntos. Ya están listos mis 20 puntos. Y tomen en cuenta siempre, amigas, que si van a hacer esta puntada debe tener puntos pares. Ahora vamos a empezar con 2 derechos y 2 revés. 2 derechos y 2 revés. Como es la primera vuelta, el primer punto sí lo voy a tejer. Así que vamos al derecho. 1, 2 derechos, 1 y 2 revés. 1, 2 derechos, 1 y 2 revés. 2 derechos y 2 puntos al revés. Dos revés, 2 derechos y 2 revés. Ahora voy a dar vuelta a mi tejido y vamos a tejer conforme está los puntos. Es decir, donde está el derecho, derecho, y donde está revés, revés. Ustedes van a darse cuenta siempre del punto derecho porque está planito. El punto revés tiene siempre aquí el hilo por encima. Entonces aquí, como es segunda vuelta, el primero lo paso sin tejer. Derecho, revés. 2 al derecho, 2 al revés. Terminada mi vuelta, volteo y ahora vamos a invertir el orden de los puntos. Es decir, que donde tengo derecho voy a tejer al revés y donde tengo revés voy a tejer al derecho. Aquí tengo derecho y vamos a hacer al revés. El primer punto no lo tejo, pero pongo el hilo en dirección como si fuera a tejer al revés. Entonces 2 revés, aquí está revés y me toca al derecho. Aquí está derecho y me toca al revés. Aquí revés y me toca derecho. Estamos invirtiendo el orden de los puntos. Así.
acá revés y terminamos al derecho. En la vuelta que viene vamos a seguir el orden, es decir, aquí están al revés, tejo al revés y aquí derecho y tejo al derecho. Siempre la vuelta del revés va a seguir el mismo ritmo del punto anterior. Entonces en esta vuelta seguimos. Aquí está al revés y tejo al revés. Aquí derecho y tejo al derecho. Así. La vuelta del revés no varía. Así. Es súper facilita esta puntada y es una gran ayuda para quien quiere iniciar y piensa que tejer a 2 agujas es súper difícil. Vamos a voltear y ahora vamos a cambiar el orden de los puntos. Aquí está al revés y voy a empezar con puntos al derecho. Vamos, 2 derechos, aquí está derecho y me toca al revés. Aquí está al revés y voy a tejer al derecho. Y así es como voy a seguir esta vuelta. Miren, amigas, una vez terminada la vuelta al derecho, la del revés, obviamente la tejí siguiendo, como les dije, donde está derecho, derecho y donde está revés, revés. He avanzado un poquito más y miren cómo va quedando, qué bonito. Vamos a hacer unas 2 vueltitas más para que ustedes ensayen en casa. Estamos al derecho y ahora, obviamente aquí nos tocaría 2 puntos al revés. Pasamos el punto como si fuésemos a tejer al revés y el siguiente obviamente igual. Aquí están puntos al revés y alterno tejiendo al derecho. Aquí está al derecho y alterno al revés. Aquí está al revés y me tocaría al derecho. Acá revés. Acá derecho. Acá me toca revés. Así. Acá está derecho y tejemos al revés. Y terminamos estos puntos al revés tejiendo al derecho. Ahora, la vuelta siguiente, los puntos tal como se presentan. Aquí está al revés y tejo así. Acá derecho, luego revés, derecho, revés. Mi nena tiene un saquito con esta puntada y es con cuello alto. El cuello alto es tejido con punto elástico doble y es un saco precioso. Ya les voy a dejar la imagen para que vean. Miren, amigas, así como les he tejido, ustedes pueden seguir tejiendo la cantidad necesaria de acuerdo a su prenda. Esta puntada también la ocupamos en el saco de Harry Styles. No sé si recuerden, pero aquí les dejo el video. Ese saco es con un montón de cuadritos y entre ellos el cuadro de color amarillo ocupa esta puntada. Así que si ensayan van a estar pianitas, como decía mi abuelita, para poder hacerla. Ya les dejo yo, les acerco un poquito más para que vean. ¿Sí? Hagan en casa, amigas, y pueden hacer luego bufandas, gorros, sacos, en fin.
¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que es súper fácil? Vayan, ensayen en casa, porque con ese mismo punto dentro de poco estaremos haciendo una linda prenda. Ya vieron ustedes, es muy bonito, es muy elegante y pues para las personas, como les dije al principio, que quieren aprender a tejer en 2 agujas, esto les ayuda mucho. Déjenme en sus comentarios qué puntada quisieran aprender para hacerla, Dios mediante, en un próximo jueves de puntadas. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. No se desconecten, amigas, porque Dios mediante el próximo sábado de manualidades tendremos nuestro primer sábado, nuestro primer video, y es algo muy bonito. Así que nos vemos.